Los empleadores deben asegurarse de que, al enseñar a sus empleados a instalar una escalera cuando los capacitan para usarla, antes que nada, los estén capacitando de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El fabricante sabe cómo la escalera está diseñada para ser usada, para qué uso está prevista y ellos deben seguir esas instrucciones. Pero en general, queremos asegurarnos de que las condiciones del suelo sean satisfactorias para soportar la carga, que es la razón por la cual tenemos reglas que dicen que no podemos instalar escaleras sobre cajas o barriles, ese tipo de cosas. Si la escalera va a estar instalada en entornos exteriores, el suelo debe ser lo suficientemente firme, estar parejo, de modo que la base sobre la que instalen la escalera sea la apropiada. Después, tendremos que asegurarnos de que el lugar donde se instale la escalera sea el apropiado. Siempre miraremos hacia arriba y nos aseguraremos de que no haya ningún peligro eléctrico mientras instalamos la escalera o en el lugar donde la vayamos a utilizar. Tendremos que asegurarnos de que la escalera se encuentre en un lugar seguro. Cuando se instala una escalera frente a la puerta de entrada y una vez que el empleado está arriba de esa escalera, está confiando en que nadie va a abrir esa puerta y lo va a derribar o desplazar de la escalera. Así que es necesario planificar cuál será la ubicación real de la escalera. Como bloqueamos, obstruimos con una barricada o trabamos esa puerta, o colocamos a otro empleado frente a esa puerta para que indique a la gente que la puerta no se puede usar hasta que la persona se baje de la escalera. Siempre vamos a revisar las escaleras sin apoyo propio para asegurarnos de que esté instalada con el ángulo correcto, para asegurarnos de que la escalera pueda sostener adecuadamente a la persona que está en ella. Y luego, siempre que se use una escalera para llegar a un nivel más alto, parte de esa instalación incluye el asegurarnos de que la escalera sea lo suficientemente larga, que se extienda como mínimo 3 pies por encima del punto donde el empleado va a salir de la escalera para subirse a la estructura superior. A menudo también se debe tener en cuenta el asegurar la escalera para evitar que se mueva cuando el empleado sale de ella. Esas son solo algunas cosas en las que el empleador debe pensar al instalar una escalera. Pero básicamente, ellos van a seguir las instrucciones del fabricante para el uso de la escalera. Muchos muchachos no saben cuál es el cálculo para una escalera. 1 a 4. Es decir, para cada 4 pies que ésta sube, ustedes tienen que estar un pie hacia atrás. ¿Cómo comprobamos eso? Porque si la escalera está demasiado empinada, ustedes se inclinarán hacia atrás. Si está demasiado plana, se resbalará. Muchos muchachos no lo entienden y colocan una escalera así nomás. Y una vez que la colocan así nomás, creen que están bien. No amarran sus escaleras. Muchas personas piensan que solo tienen que amarrarlas en la parte superior. Muchas veces no. Si están cerca de un agujero, una rampa de la basura o algo como eso, también deben asegurar las patas inferiores. Porque si se cae, ya saben, solo es para asegurarnos de que no se deslice. Tienen correas y todo ahora. Pueden rodear el peldaño inferior y volver al interior. Así que estas son las cosas principales que ustedes ven. Tienen que pensarlo de esta forma. Así es como funciona la caída. Colocan una escalera de extensión hasta el techo. Tienen un pie en el objeto móvil y otro en un objeto inmóvil, el techo o la plataforma. Van a impulsarse con el pie desde ese objeto móvil. ¿Y qué es lo que se va a mover? El objeto móvil. Y eso se debe a que no amarraron su escalera antes de subirse a ella. Y esta se cayó de costado sobre ustedes. Así que esos son los errores que vemos muchas veces. El otro error es que para salir de la escalera y subirse a una plataforma, cualquier tipo de techo o cualquier cosa, ustedes deben estar al menos a 3 pies sobre la superficie con su escalera. 3 peldaños.